Muy buenos días. Y hoy vamos a trabajar las series. El objetivo de hoy será ver aplicaciones de series en caída vertical. Vamos a ver unas series importantes como la serie armónica, la serie P y la telescópica. Y vamos a ver un resumen de lo que es criterio de convergencia de series, ¿ya? Además, vamos en último lugar ver la convergencia absoluta de las series, un teorema de un resultado bien interesante. Bueno, primero veamos un ejemplo de caída libre, ¿cierto? Donde podemos aplicar lo que son las series, ¿ya? Dice así. Se deja caer libremente una pequeña esfera desde una altura de 12 metros, alcanzando en caída libre 4/5 de la altura alcanzada hacia el bote anterior. Obtenga la distancia total que habrá recorrido la bola. Bueno, entonces vamos a analizar un poco esto. Observe que es un desplazamiento totalmente vertical, y en cada bote, ¿cierto? La bola recorre 4/5 lo que había recorrido anteriormente. Entonces, al llegar al suelo por primera vez, la esfera ha alcanzado la distancia de 12 metros, ¿cierto? Se suelta 12 metros. Según la hipótesis, la distancia de 1, de 2, de 3 estaría dada por la siguiente manera. Distancia 1, 12 metros. Que lo podemos reescribir como 24 menos 12, ya que solamente se recorrió la mitad de la distancia, ¿cierto? No fue subir y bajar. Solamente bajada 12 metros. Y también se puede escribir, trabajando un poquito con potencias, como menos 12 más 24, que nos daría 12, ¿cierto? Por 4 quinto elevado a 0, que esto nos da 1. 1 por 24, 24. Entonces, la distancia 2 sería 4 quintos de 12, que es la distancia anterior, más 4 quintos de 12. ¿Ya? Y eso sería, factorizando el factor común, ¿cierto? 24 por 4 quintos. La distancia 3 sería 4 quintos de lo anterior, así que factor común nos daría 24 por 4 quintos al cuadrado. La distancia 4 sería 4 quintos lo anterior, así que nos daría 24 por 4 quintos al cubo, factorizando. Así sucesivamente, obtenemos, ¿cierto?, el término enésimo, que es 24 por 4 quintos elevado a n menos 1. Si nos damos cuenta, el exponente aquí 3 es menor, 1 menos que 4, 2, 1 menos que 3. Así el patrón, la distancia enésima, sería n menos 1. ¿Ya? Sumando todos los elementos de la serie, porque si n va a ser infinito, ¿cierto? Sigue boteando. Entonces tenemos los elementos de la serie y la distancia total recorrida, que sería la sumatoria de n igual 1 hasta el infinito de las distancias de sub n. Y eso sería sumar todos estos términos que están acá. Menos 12 por 24, más 24 por 4 quinto elevado a 0, más 24 por 4 quinto elevado a 1, etcétera, etcétera. Y eso nos daría la siguiente serie, ¿cierto? Menos 12 más la sumatoria de 24 por 4 quintos elevado a n, donde n va desde 0, 1, 2, 3, hasta el infinito. Esta sería la serie. Y esta es una serie bien conocida, un tipo que se llama serie geométrica, donde A, el valor que multiplica, que no está elevado a nada, es 24, 4 quintos la razón, y esta serie es convergente si esta razón, en valor absoluto, es menor que 1. Y 4 quintos sí es menor que 1. ¿Ya? Entonces, la serie geométrica, recordemos que está definida con n igual a 0 hacia el infinito. Si aquí nos da el resultado en este ejemplo, n igual a 1 hacia el infinito, tendríamos que hacer una conversión para que parta de 0. Y esa conversión no es complicada. Lo que hay que hacer, por ejemplo, es partir de n igual a 0, y como le restamos 1 a este contador, entonces tenemos que sumarle 1 al exponente, a la expresión, reemplazar n por n más 1. Y eso sería. Entonces, la serie geométrica tiene esta forma, ¿cierto? Es convergente si r es menor que 1, y por lo tanto tengo esta igualdad. Resolviendo esto, tenemos eso, ¿cierto? 24 por 5, y al final nos queda 108. Si estamos trabajando en metros, entonces 108 metros recorrería la hora. Sí, justamente en metros. Eso sería lo que uno tendría que responder al final. Y este es un claro ejemplo, típico ejemplo, donde podemos aplicar las series para ver, ¿cierto?, la caída libre de objetos, en este caso de una pelota. Cuando trabajamos con criterios de convergencia, tenemos que sí o sí enunciar este teorema, que es esencial, es importante, que es el criterio de convergencia de Cauchy. Nos dice lo siguiente: una sucesión a sub n
polinatural de números reales es convergente si y solo si para cada epsilon mayor que 0 existe un número real n mayúscula, tal que la diferencia de estos dos términos de la sucesión, ¿ya?, sea menor que epsilon, para todo p y q mayores que n. Es decir, que vamos a llamar a una sucesión convergente si solo si pasa lo siguiente, que a partir de dos elementos de la sucesión que están después de una n natural, ¿ya?, sean tan cercanos, que yo lo pueda agotar por cualquier epsilon, ¿ya? Es decir, que va a ser convergente a un valor, ¿ya? No se va a disparar, ¿cierto? No va a haber una separación tanta entre los términos de la solución, sino que va a ser convergente a un valor. Eso es lo que nos quiere decir el criterio de convergencia de Cauchy, ¿ya? Entonces, para cada epsilon siempre van a haber, ese epsilon, aunque sea 0,00, estrictamente menor que 0, cualquier valor muy pequeño, siempre van a haber estos dos términos que su diferencia va a ser muy pequeña. Y eso no a partir de 2, sino a partir de todos los P y Q mayores que este N, ¿ya? Aunque las soluciones comiencen lejanas, ¿cierto?, van a terminar convergiendo en un punto. Dentro de las series tenemos los criterios de convergencia y tenemos, por ejemplo, este criterio de convergencia que es conocidísimo y se llama criterio de la razón. ¿Qué nos dice? Se da una solución no negativa y R definido como este límite cuando n tiende a más infinito de a sub n más 1 sobre a sub n, ¿ya? Esto se llama criterio de la razón. ¿Qué nos dice? Nos dice que la serie es convergente si este límite es menor que 1. Si es divergente si este límite es mayor que 1, y si R es igual a 1, nada se puede afirmar. Entonces este es el criterio de la razón. También tenemos el criterio de comparación del límite, que nos dice que la serie es convergente si el límite, cuando n va a ser infinito de a sub n sobre b sub n, es finito, y además la serie asociada a la sucesión del denominador es convergente, ¿ya? Y va a ser divergente este serie de a sub n si el límite de a sub n sobre b sub n es mayor que 0, y además la serie asociada a la sucesión del denominador es divergente. Entonces, este es el criterio de comparación al límite, ¿ya? Se estudia una serie por medio de sucesión asociada, ¿ya?, en el numerador, mediante una que uno puede encontrar, ¿cierto?, en el denominador. Y el criterio de la raíz nos dice para una serie, una solución no negativa, este límite, la raíz enésima de a sub n, cuando n va a ser infinito, nos dice que la serie asociada es convergente si esta razón es menor que 1, si esta raíz es menor que 1, este límite es menor que 1, y es divergente si este R es mayor que 1. Y si R es igual a 1, nada se puede afirmar. Bien, tenemos, bueno, esos son los criterios de convergencia más utilizados. También tenemos tipos de serie, como es la serie armónica, que es esta famosa serie que mencionábamos anteriormente, en la clase anterior, y que es la serie interesante, donde es una serie que, si bien el límite de sucesión va para 0, cuando n es el infinito la sucesión va para 0, pero es una serie que nosotros al sumar, ¿cierto?, n igual a 1, 2, 3, etc., es una serie divergente, ¿ya? Una serie muy interesante. Y la serie P, que es muy similar a la serie armónica, solamente que le han instalado P, ¿cierto? Y esta serie es convergente si P es mayor que 1 y divergente si P es menor o igual que 1. Tenemos la serie telescópica, ¿ya?,
que es una serie que tiene esta forma, un término menos su sucesor, ¿ya? Y sucede lo siguiente, nosotros reemplazamos para n igual 1, 2, etcétera, etcétera. Tenemos que el término a sub 2 con a sub 2 se van eliminando, ¿cierto? A sub 3 con a sub 3 se van eliminando, a sub 4, y así se eliminan dos términos al medio, y nos quedaría simplemente el primer término y el último, ¿ya? Por lo tanto, esta serie va a ser igual al primer término menos el límite, cuando n tiende a infinito, de este término. Es un término general, cualquiera, puede ser a su n. ¿Ya? Entonces, el límite de esta serie infinita, a donde va a converger esta serie infinita, va a estar dado por este límite, y como a su 1 no contempla n, entonces va a ser dado por este término menos este límite. ¿Ya? Y este se puede tomar como a sub n o a sub n más 1, da lo mismo. La serie armónica, si la estudiamos más detenidamente, observamos que es divergente, y la prueba de eso sigue a continuación. Si desarrollamos mucho esta serie, por ejemplo, los 16 primeros términos, podemos agrupar en bloques, ¿ya? Y mayorar esta sucesión. Observemos que un tercio, o sea, ¿sí? Podemos minorar esta serie, esta sumatoria, por tomando el último término, es un cuarto, y reemplazando el un tercio por un cuarto, dos veces. Un octavo, y reemplazando todos los términos mayores, ¿cierto? Por un octavo, un dieciseisavo, que es el término más pequeño de este bloque, y reemplazando todos estos términos por un dieciseisavo. Y tenemos que claramente esto va a ser menor estricto que esta suma anterior, ¿ya? Entonces, un tercio lo reemplazamos por un cuarto, un cuarto. Todos estos términos reemplazamos, son cuatro términos, por un octavo, que es el término más pequeño. Todos estos términos los reemplazamos por un dieciseisavo, que es más pequeño, y nos da que esta suma claramente va a ser menor que esta que está en un comienzo. Y podemos agrupar, ¿cierto? Porque son términos con el mismo denominador, nos queda un cuarto más un cuarto, dos cuartos. 4 veces un octavo son 4 octavos, 8 veces 16 son 8 16, y así nos damos cuenta que estos términos son equivalentes a un medio. Entonces, esta sumatoria infinitamente se podría traducir como 1 más un medio, más un medio, más un medio, más un medio, y así infinitamente. Por lo cual, entonces, tenemos que esta serie, ¿cierto?, se va a hacer infinita. Porque la puedo expresar como que siempre voy a sumar un medio, infinitamente. Y esta es la prueba entonces de por qué esta serie armónica es divergente. Y es una serie bien diferente porque si nosotros sabemos que el límite de la solución va para cero, puede ser y es probable de que la serie sea convergente. Aquí tenemos un típico caso que no es así, ¿ya? Esta solución va para cero, pero la serie va a ser divergente. ¿Y la serie P? Bueno, ahí tenemos la serie P que habíamos dicho anteriormente, que es de esta forma, y que es parecida a la anterior, pero converge si P es mayor que 1 y diverge si P es menor o igual que 1. En este caso, la armónica es un caso específico de serie P, donde P es igual a 1. Por lo tanto, es divergente y ahí está probado. Ejemplo. Usando el criterio de comparación límite, examinar la convergencia y divergencia de las siguientes series. Ok, si nos das cuenta, este límite va para 0, sube, este límite va para 0, sube, este límite va para 0 de la solución, estoy hablando. Está para 0 y este lo vamos a ver. ¿Eh? Y vamos a estudiarlo, ¿cierto? El criterio de comparación límite. El primer caso, tenemos que esta serie es, esta sucesión asociada es no negativa, y tenemos otra serie que es la sucesión asociada a la serie armónica, ¿cierto? Con el natural. Y entonces vamos a hacer el límite de comparación, ¿cierto? Tengo esta serie, esta sucesión de esta serie que no sé si es convergente o divergente, y tengo esta que yo sé que es divergente. Calculamos el límite, y nos da que el límite es 1. Y bueno, es 1. ¿Ya? Entonces finito es positivo,
Y de acuerdo al criterio de comparación, nosotros dijimos que esto era divergente. ¿Cierto? Aquí estaba anteriormente recordando el criterio de la comparación al límite. Tengo que el límite nos dio 1 en este caso, y esta serie de B sub n es divergente, así que la serie de arriba va a ser divergente. ¿Ya? Vamos con el caso de 2, ejemplo 2. Esta otra serie. Comparamos con una serie que sea muy parecida, ¿ya? Que en este caso es 1 sobre n cuadrado, ¿ya? Que sabemos que es convergente porque la serie P con P igual a 2, y por criterio de comparación al límite tenemos, ¿cierto? Ahí está la serie P. Solvemos esto, aquí esta expresión y este límite sabemos que es 1, ¿cierto? Y, sin embargo, en este caso es una solución convergente, el límite nos dio finito, por lo tanto, la serie es convergente. ¿Ya? Observación, si hubiésemos comparado con esta misma serie, el ejercicio anterior, el límite sería infinito. ¿Ya? Por ejemplo, si en vez de haberlo comparado con 1 sobre n cuadrado, sino con 1 sobre n, aquí nos quedaría n, y con L'Hopital, por ejemplo, esto nos quedaría 1. Y al final, ¿cierto? Sería n. Bueno, el límite, ¿cierto? Nos daría que esta sería una serie que sería convergente. ¿Ya? O sea, divergente en el caso de compararlo con la otra. Para esta serie, vamos a comparar con una serie que es más sencilla, ¿cierto? Que es sin este 4, nos queda esta expresión. Claramente va a ser menor porque no va a estar sumando 4 en numerador, ¿cierto? Y esta serie es la serie geométrica, ¿cierto? Donde 3 medios está elevado a n. Y como es 3 medios es mayor que 1, claramente es una serie geométrica divergente. En el criterio de comparación libre tenemos lo siguiente. La R sería 3 medios en este caso. ¿Ya? Paramos, calculamos este límite, resolvemos. Y esto, ¿cierto? Nos va a tender hacia 1. Y por lo tanto, ¿cierto? El criterio de comparación al límite, esta serie es divergente. ¿Ya? Otro ejemplo, usando el criterio de la razón, examina la convergencia o divergencia de la siguiente serie. Tengo esta otra serie, pero con criterio de razón. Bien, considerando el término enésimo, el sucesor de este término enésimo, reemplazando n por n más 1, tenemos esto. Entonces este límite es este valor, en donde multiplicando los extremos de los términos al medio del denominador, nos queda esta expresión. Donde puedo simplificar, ¿cierto? Llegar a n, nos quería e por esta raíz. Con toda esta raíz, si nos damos cuenta, este polinomio dentro de la raíz es de grado 3, y el polinomio resultante acá también es de grado 3. Entonces el límite va a ser la división de los coeficientes que acompañan al término de mayor grado, es decir, 1 sobre 1. Entonces, este límite de adentro sería 1, y en raíz cuadrada sería 1. Así que 1 por e es e. Y claramente que es mayor que 1, y de acuerdo a este r, que es e, que es mayor que 1, entonces esta serie es divergente. Ahora, usando el criterio de raíz, examinar la convergencia y divergencia de la siguiente serie. Tengo esta serie donde, por su forma, lo más fácil sería ocupar el criterio de raíz. Y considerando esta solución, ¿cierto? Aplicamos la raíz enésima de esta solución, donde nos queda simplificado este valor. Ahora, hacemos un juego algebraico, ¿ya? Y sería multiplicar todo por 1 sobre n. Bueno, aquí nos quería 1. Nos quería 1 más 1 sobre n, ¿cierto?
Entonces, reordenando esto, obtenemos entonces, bueno, aquí un pequeño juego, entonces nos queda, ordenando esto, nos queda esta expresión, pero en el denominador, y así, ya había un pequeño detalle acá, un error en un paso, entonces al final lo arreglé, ya, porque estaba ahí enredando todo el asunto. Sí, es muy sencillo. Bueno, la raíz enésima es t n al cuadrado, ¿cierto? No es que simplemente este n, este límite, y multiplicando todo por 1, ¿cierto? Elevado a n, al final en realidad es 1, ¿ya? Es decir, estamos dividiendo por n a cada término, ¿cierto? Nos quería 1, n dio en n 1, 1 dio en n, n. Y todo eso, ¿cierto? Elevado a n porque, ¿cierto? Se conserva el exponente y se multiplican las bases. Y eso justamente, 1 elevado a n es 1, y nos quería esto elevado a n, que sabemos que es un límite conocido, que esto tiende a, bueno, se repite casi. El límite de 1 es 1 y el límite del denominador sigue siendo el límite del denominador, que es Euler. Literalmente son menor que 1, así que por criterio de la raíz tenemos que esta serie es convergente. ¿Ya? Recordemos que este R, con el criterio de la raíz, criterio de la razón, si era menor que 1, entonces el R, la serie era convergente. Esta serie es convergente entonces. Y también tenemos otros criterios de convergencia, como el criterio de la integral, ¿ya? Que nos dice que es la integral asociada a la integral de una función asociada a la sucesión, es decir, tiene la misma forma, ¿cierto? Para todo n natural, x es igual a n, eh, f de x es igual a sub n. Entonces, si la integral es convergente, la serie es convergente, ¿ya? Eso, sí, solo sí. Y si es divergente, bueno, la integral va a ser divergente. Si la integral es divergente, la serie es divergente y así sucesivamente. Es un sí, solo sí. Tenemos también el criterio de comparación. Tenemos que la serie es convergente si eh, tengo una serie mayor asociada, similar a la que está al medio, a su n, y esta serie mayor es convergente. Yo la comparo. Es decir, yo mayoro esta sub n con un b sub n, ¿cierto? Y tengo que este b sub n está asociado a una serie convergente, entonces a sub n va a ser convergente. ¿Ya? Y por último, vamos a ver algo muy interesante, que son las series alternas. Una serie alterna que es una serie como las conocíamos con la sub n, pero tiene un término que hace que los signos vayan alternando, de menos 1 y más 1. ¿Ya? Y para el criterio de convergencia, esto tenemos Leibniz, criterio de Leibniz, que nos dice que la serie alterna es convergente si primero de todo es decreciente, ya quiere decir esto que el término eh, siguiente de la solución, que es a sub n más 1, es menor que el término anterior, por lo tanto es decreciente, y también el límite a sub n es, cuando n va a ser infinito, es 0. El límite de la solución. Sin tomar en cuenta este menos 1 elevado. Ejemplo, examine la convergencia o divergencia de la siguiente serie. En una serie entonces alterna, vamos a tomar a sub n como esta expresión, porque este es el término que le da la alternidad, ¿cierto? Y observamos que claramente esto es decreciente. ¿Por qué? Porque el numerador es una expresión polinomial, ¿ya? Que tiene un crecimiento polinomial, y el denominador es una función que crece exponencialmente, ¿ya? Y sabemos que siempre las funciones que crecen exponencialmente son, son mayores que las que crecen polinomialmente, ¿ya? Y también podemos probarlo, ¿cierto? Por ejemplo, con la derivada. Nosotros derivamos esta expresión, tomando en cuenta como si n fuera continua, ¿cierto? Nos daría, ¿cierto?, derivar el primero, 2n, por el segundo sin derivar,
Luego 2 por 2 elevado a n, menos el primer término sin derivar por la derivada del segundo, que es 2 a la n por logaritmo natural de 2. Y partido por el denominador al cuadrado. Ok, esa es la derivada. Puedo factorizar por 2 a la n. Y aquí también simplificamos. Tenemos esta expresión. ¿Ya? En donde, para que la solución entonces sea decreciente, si podemos utilizar el criterio de convergencia de Leibniz, tenemos que tener, ¿cierto?, que esta derivada sea menor que cero, ¿cierto? Por principio de la primera derivada, eso nos dice que esta expresión va a ser decreciente. Si esto, la primera derivada, es menor que cero. Para que esto sea menor que cero, tengo que observar que 2 a la n, como n es natural para que 1 sea infinito, jamás va a ser negativo. Entonces, para que esto sea menor que cero, tengo que hacer que esto sea menor que cero. ¿Ya? Como 2 a la n es positivo siempre, entonces esto tiene que ser menor que cero. Así, calculando n de esta expresión, ¿cierto?, que cumpla esta desigualdad, y multiplicando la desigualdad por menos 1, tenemos, ¿cierto?, el n cuadrado logaritmo de 2 como positivo, menos 2 a la n, ¿cierto?, multiplicado por menos 1, menor que 0, y eso nos implica, ¿cierto?, factorizando por n, esta expresión. ¿Y dónde? Este producto tiene que ser positivo, así n, primero que todo, ¿cierto? Eh, para que me dé positivo, tiene que ser esto positivo, o este negativo y este negativo. Dos productos, ¿cierto? Para que me dé algo positivo. Entonces, eh, bien. Entonces, si vemos las soluciones, tenemos que, un caso puede ser, ¿cierto?, que los dos sean negativos, ¿ya? Entonces, n tiene que pertenecer, ¿cierto?, desde el 0 hacia el infinito negativo, y esto tiene que ser negativo. Entonces, factorizando, ¿cierto?, este 2 al otro lado, y este logaritmo de 2 al otro lado. Entonces, voy a hacerlo con los pasos de aquí, no quede más claro. Ahora, bien, entonces tenemos que la solución para esta desigualdad, bueno, para que la expresión sea positiva, es esta, ¿ya? Desglosado sería, tenemos que esto es positivo, entonces un producto de dos cosas para que sea positivo, o ambas son negativas, ¿ya? O sea, esta es negativa, o sea, n es negativo, y esto es negativo, despejando, nos quería que, bueno, la intersección de estas dos cosas, estas dos condiciones, que se debe cumplir eso y también esto, es que n sea negativo, y la otra solución de esto es que ambos sean positivos, es decir, n sea positivo, y que n sea mayor que esta constante. Entonces, el conjunto de las dos soluciones nos daría esta expresión, ¿cierto? Que n sea negativo, ¿cierto? Unido, ¿cierto?, uno, a que n sea mayor a esta constante. Esta es la solución. Y como n es natural, entonces no nos va a servir que n sea negativo. Entonces tenemos que n se cumple esto, y esto es decreciente para n mayor que 2 sobre logaritmo natural de 2. ¿Ya? Redondeando, porque como n es natural, ¿cierto?, n tiene que ser mayor o igual que 3. ¿Ya? Así la solución es decreciente para n mayor o igual que 3. Y por otra parte tenemos, bueno, ya es decreciente,
tenemos que ver que su límite sea 0, aplicando L'Hopital, ¿cierto? Llegamos acá, nos da 2 a la n, llegando acá nos da esta expresión, llegando nuevamente tenemos 2 sobre esto, y nuevamente eso va hacia 0. Así que es decreciente, y además el límite de su sucesión es 0, y por lo tanto, tenemos, ¿cierto?, las condiciones para poder, ¿cierto?, decir que esta serie es convergente, ¿cierto? Continua, decreciente y además, ¿cierto?, el límite va para 0. Eso sería este ejercicio. Un tema muy interesante, que ya entramos con la materia, ¿cierto?, de la convergencia absoluta. Si esta serie, con este término en valor absoluto, es convergente, entonces la serie alternada es convergente. Es decir, si una serie, de forma general, es absolutamente convergente, entonces también es convergente. Definición. Se dice que la serie alternada es absolutamente convergente si esta serie, ¿cierto?, con este término, es convergente. La serie alternada es convergente, pero no absolutamente convergente. Se dice que la serie es condicionalmente convergente. ¿Ok? Si es convergente, pero no absolutamente convergente, es condicionalmente convergente. Pero la absoluta convergencia me implica que sea convergente. La absoluta convergencia es más fuerte. Según el teorema anterior, se tiene que imaginar que cualquier serie que es absolutamente convergente es convergente. ¿Ya? Y si la serie converge, no quiere decir que sea absolutamente convergente. ¿Ya? Eso es interesante. Y eso nos va a dar algo mucho más fácil y rápido de poder estudiar las series alternas. ¿Ya? Por ejemplo, esta serie. Esta número 2. Observemos la absoluta convergencia. Nos da esto, ¿cierto? Porque es menos 1. Bueno, en el valor absoluto es simplemente 1. Y como n es natural, entonces quería esto. Y es convergente dado que tiene mayor que 0. Entonces tenemos que esto es absolutamente convergente y por lo tanto esta serie alterna es convergente. No es necesario usar el criterio de Leibniz en este caso. ¿Ya? Simplemente ver si es que es absolutamente convergente. Nos daría también que es convergente. Es absolutamente convergente y por tanto convergente. ¿Ya? Y así sucesivamente. En este caso, vemos una serie alterna, será convergente o divergente. Lo estudiamos previamente con la absolutamente convergencia. Y esto nos da 1 sobre n. Bueno, no es absolutamente convergente. No podemos afirmar nada sobre que esto sea convergente o divergente, pero sabemos ya que no es absolutamente convergente. Y en este caso, sería 1 elevado a n. Esto sería 1 medio elevado a n por 3. Esto es absolutamente convergente, que es una serie geométrica, y por lo tanto es convergente. Inmediatamente ya podemos saber. En este caso teníamos que ver el criterio de Leibniz. Si mal no recuerdo, por el criterio de Leibniz esto sería convergente. Las tres son convergentes, me atrevo a decir. Bueno, eso no ha sido el ejercicio de la clase de hoy. A resumen y conclusiones, tenemos que un teorema importante. Si una serie es absolutamente convergente, entonces es convergente. Súper importante. Y esta frase, muy buena, que dice: solo aquellos que se atreven a cometer errores pueden lograr mucho. Así que atrévanse siempre y éxito. Nos vemos en la próxima clase.